Hubo una época en la que los papás no necesitaban levantar mucho la voz para que uno entendiera el mensaje. Bastaba con una mirada, un gesto o una frase corta pero poderosa. Eran esas expresiones que se decían en todas las casas, sin importar el estado, la colonia o el barrio. Frases que pasaban de generación en generación y que, aunque a veces nos molestaban, hoy recordamos con una sonrisa. E incluso muchos ya las repetimos sin darnos cuenta. En este video vamos a revivir 15 frases que todos los papás mexicanos decían antes, esas que marcaron nuestra infancia, nos enseñaron lecciones a su manera y que forman parte de la memoria colectiva de todo un país. Número 15. Una de las frases más icónicas que muchos mexicanos escuchamos de nuestros papás fue: "Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga". Esa simple oración, cargada de autoridad y seriedad, era el punto final de cualquier discusión. No importaba si tenías 8 años o ya ibas para los 30, si vivías bajo ese techo, también vivías bajo sus reglas. Y es que, más allá del regaño, esa frase representaba una época en la que la figura del padre imponía respeto, disciplina y orden. No había espacio para negociaciones ni para rebeldías disfrazadas. Era una forma directa de recordarte que en ese hogar las decisiones no se compartían, se obedecían. Hoy, muchos recordamos esa frase con una mezcla de risa y nostalgia, porque aunque en su momento nos hacía rodar los ojos, con el tiempo entendimos que detrás de esa dureza había también cuidado, preocupación y amor a su manera. Número 14. Y cómo olvidar aquella frase que marcó el inicio de nuestro despertar financiero. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? Bastaba con que pidieras algo que saliera del presupuesto, unos tenis, una salida, cualquier antojo, para que tu papá te soltara esa joya verbal cargada de realidad. En ese momento, entendías que el dinero no salía del cajón mágico de la cocina, ni aparecía por arte de magia en la cartera. Esa frase venía acompañada del gesto serio, del suspiro profundo y a veces hasta de una pequeña cátedra sobre el esfuerzo, el trabajo y lo caro que está todo. Para muchos, fue la primera lección económica sin pizarrón ni libros. Solo una frase cortita, contundente y eterna. Y aunque en ese entonces solo nos hacía rodar los ojos, hoy más de uno la ha repetido, con la misma seriedad, a sus propios hijos. Número 13. Y luego, estaba esa advertencia silenciosa pero efectiva. Nomás te estoy viendo, ¿eh? No hacía falta gritar ni levantar la voz. Bastaba con esa frase y una mirada seria para que te congelaras en seco. Era como un radar parental activado a distancia, que detectaba travesuras, malas intenciones o simplemente movimientos sospechosos. A veces estabas jugando, comiendo de más, o a punto de hacer algo que sabías que no debías, y de pronto, esa frase te atravesaba como un rayo láser. Te sentías observado, juzgado y advertido, todo al mismo tiempo. Era una forma de decirte: sé lo que estás pensando, y más te vale que no lo hagas. Hoy nos da risa recordarla, pero en su momento era más efectiva que cualquier castigo. Número 12. Una situación típica en cualquier hogar mexicano era querer algo, salir con los amigos, no ir a una fiesta, comprar un antojo y acercarte con toda la diplomacia posible a uno de tus papás. Pero entonces venía la jugada maestra. Pregúntale a tu mamá. Así, sin compromiso. Y si ibas con tu mamá, te decía: pregúntale a tu papá. Y ahí estabas, rebotando de un lado a otro, como pelota de ping-pong, sin una respuesta clara. En el fondo, los dos sabían lo que querías, pero ninguno quería cargar con la decisión. Era una táctica ancestral, casi estratégica, que te dejaba atrapado en un limbo burocrático del hogar. A veces, con suerte, alguno terminaba cediendo, pero otras, ese ir y venir era una forma elegante de decirte que no, sin decírtelo directamente. Hoy lo recordamos con risa, pero en su momento, vaya que desesperaba. Número 11. Y luego venía una que te dejaba confundido, aunque solo hubieras dicho una palabra: a mí no me hables en ese tono. Era la clásica cuando respondías con un sí, pero quizá con un poquito de desesperación, o simplemente con el tono equivocado. Aunque tú ni cuenta te dabas, bastaba con que tu papá sintiera que le contestaste mal para que la frase saliera con toda la autoridad del mundo. Y no había defensa válida. Podías jurar que hablaste normal, pero ya habías perdido el caso desde antes de empezar. Esa frase era como una alarma emocional.
una forma de marcar límites sin necesidad de explicar nada. El tono, más que la palabra, era lo que definía tu destino. Hoy, muchos la repiten sin darse cuenta, y también se sorprenden cuando sus hijos contestan con ese mismo sí que un día los metió en problemas. Número 10. Otra frase que era como una pared de concreto ante cualquier intento de negociación era: ¿qué parte del no entendiste? Y ahí se acababa toda esperanza. No importaba cuán buenos fueran tus argumentos, cuán triste pusieras la cara o cuántas promesas hicieras. Esa frase era un portazo verbal contundente y sin espacio para réplicas. Te la soltaban cuando ya habías insistido demasiado o cuando tu papá ya estaba al borde de la paciencia. Y lo más frustrante es que ni siquiera estabas pidiendo algo tan grande, pero el no ya estaba dicho, y preguntar de más era solo provocarlo. Esa frase no era solo una negativa, era una forma elegante y temible de decirte que dejaras de fastidiar. Hoy la recordamos con risa, pero en su momento dolía como si te hubieran cerrado la puerta en la cara con palabras. Número 9. Y había frases que no solo eran regaños, sino también recordatorios del esfuerzo diario, como aquella que decía: uno que se parte el lomo para que salgas con estas cosas. Esa frase no venía sola, aparecía cuando hacías algo que desilusionaba, cuando rompías algo caro o simplemente cuando no valorabas lo que te daban. Era como una mezcla de reproche y desahogo, una forma de decirte que todo lo que tenías costaba trabajo, sudor y sacrificio. Escucharla te hacía sentir una mezcla de culpa, tristeza y una conciencia súbita de lo que no habías entendido hasta entonces, que el dinero no llegaba fácil y que, detrás de cada cosa que tenías, había alguien que se había levantado temprano, que había aguantado jornadas largas o jefes difíciles. Hoy, muchos adultos la entienden más que nunca, y algunos incluso la repiten sin querer. Número 8. Una de las frases más usadas por los papás para combatir la presión social, y de paso dejarte sin argumentos, era: ¿y si tus amigos se avientan de un puente, tú también? Esta joya del sarcasmo mexicano salía a flote cada vez que intentabas justificar una travesura o una petición con la clásica excusa de «es que mis amigos sí pueden», y en lugar de una explicación lógica, tu papá te respondía con esa pregunta que te dejaba sin palabras y te hacía sentir como si estuvieras a punto de lanzarte al abismo. No importaba si querías ir a una fiesta, teñirte el cabello o simplemente llegar tarde. Si la razón era porque los demás lo hacen, ya sabías cuál iba a ser la respuesta. Con esa frase, te enseñaban, a su modo, que no todo lo que hacen los demás es buena idea, aunque a veces solo querías ir al cine. Hoy la recordamos entre risas, pero en su momento era el argumento que ponía fin a cualquier discusión. Número 7. Y luego venía esa frase que parecía darte permiso, pero en realidad era una última advertencia disfrazada. Haz lo que quieras, pero no digas que no te lo advertí. Sonaba como si te estuvieran dejando decidir libremente, pero el tono lo decía todo. Estabas por tomar una mala decisión, y ellos ya te lo habían dicho. Era el equivalente verbal a cruzarte de brazos y mirar de lejos cómo te ibas directo al error. Esa frase la soltaban cuando ya te habían aconsejado, te habían dicho que no, y tú seguías necio. Así que, en vez de discutir, te dejaban actuar, pero con el recordatorio claro de que el yo te lo dije vendría después. Y cuando, efectivamente, las cosas salían mal, ahí estaba la mirada, la frase repetida y el aprendizaje que te acompañaría para siempre. Porque sí, en ese momento dolía, pero hoy muchos la aplican con sus propios hijos, casi palabra por palabra. Número 6. Y si había una frase que resumía por completo la lógica de la crianza tradicional mexicana, era: mientras no te falte techo, comida y escuela, ya estás bien. Con eso, tus papás te dejaban claro que no necesitabas lujos, juguetes caros, ni viajes para estar agradecido. Lo esencial estaba cubierto: un lugar donde dormir, algo que comer y la oportunidad de estudiar. Esa era su forma de mostrarte amor, trabajando duro para darte lo básico, lo necesario, lo que ellos tal vez no tuvieron. No esperabas apapachos todo el tiempo, ni grandes discursos de afecto, porque esa frase lo decía todo sin decir te quiero. Era su manera de recordarte que las prioridades eran otras, que el esfuerzo valía más que cualquier capricho, y que estar bien no significaba tenerlo todo, sino tenerlo justo para salir adelante. Hoy, con la vida más compleja y las exigencias del mundo moderno, esa frase cobra aún más sentido, y hasta un poco de ternura. Número 5.
Y si había una frase que te dejaba sin defensa emocional, era esa que decía, te lo digo por tu bien. Era la forma más seria y a veces dolorosa en la que tu papá te intentaba corregir. Aparecía justo después de un regaño fuerte, un castigo o una prohibición que no entendías en ese momento. Porque claro, uno sentía que era injusto, que no lo merecía, que estaban siendo duros, pero luego venía esa frase y te dejaba pensando. No se sentía bien en el momento, ni parecía que lo hicieran por cariño. Pero con el tiempo uno se daba cuenta de que sí, muchas veces lo decían para que no cometieras errores, para que no te metieras en problemas o simplemente para que aprendieras a tiempo. Era una forma seca, directa, pero también cargada de preocupación. Hoy, cuando nos toca estar del otro lado, entendemos que a veces corregir también es una forma de amar. Número 4. Pocas frases infundían tanto terror como esa que decía, ya verás cuando lleguemos a la casa. Y es que no era un regaño inmediato, sino una amenaza con efecto diferido, como una bomba emocional que explotaría en cuanto cruzaras la puerta de tu casa. Bastaba escucharla para que se te borrara la sonrisa, se te revolviera el estómago y empezaras a imaginar todos los posibles castigos. Era peor que el regaño en público, porque el suspenso te acompañaba todo el camino. Caminaba serio, callado, rezando que se le olvidara o se le bajara el coraje. A veces se cumplía la amenaza, otras no, pero lo cierto es que ese trayecto se sentía eterno. Esa frase era una mezcla perfecta de autoridad, suspenso y drama. Y aunque hoy la recordamos con risa, en su momento era suficiente para que te portaras bien por lo menos una semana entera. Número 3. Otra joya del repertorio paternal mexicano era, a tu edad yo ya trabajaba. Y sí, era la frase infalible cuando te quejabas del cansancio, de la escuela o de que no te alcanzaba para comprarte algo. Era como una competencia intergeneracional, donde, sin importar lo que hicieras, ellos siempre habían hecho más y con menos. Te lo decían con orgullo, con un poco de reproche y con esa mirada de «te falta barrio». Uno escuchaba eso mientras hacía la tarea o lavaba los trastes, y no podía evitar sentirse flojo en comparación. Lo cierto es que, para muchos papás, haber trabajado desde jóvenes era motivo de honor, y por eso lo compartían con firmeza, esperando que tú también aprendieras el valor del esfuerzo. Hoy, aunque el mundo ha cambiado, más de uno ya se ha sorprendido diciendo lo mismo. A las nuevas generaciones, número 2. Y entonces llegaba esa frase que, en su momento, sonaba más a excusa que a explicación. Cuando seas padre, me entenderás. Uno la escuchaba y pensaba que era solo una forma de zafarse de dar razones. Pero no. Era una promesa a futuro, una advertencia cargada de experiencia que solo cobraría sentido con el tiempo. En ese momento, te parecía exagerada, fuera de lugar o simplemente injusta. Pero los años pasan y cuando te toca estar del otro lado, levantándote temprano, preocupándote por todo, diciendo que no aunque te duela, de pronto entiendes los regaños, las decisiones duras, los límites, el miedo y el amor escondido detrás de cada no. Y es ahí, en medio de tus propias batallas de crianza, cuando esa frase vuelve no como un reclamo, sino como una verdad inevitable. Porque sí, eventualmente lo entiendes. Número 1. Y si alguna vez intentaste esconder algo, echar una mentirita piadosa o dar una explicación medio inventada, seguro te topaste con esta joya. ¿Y tú qué crees que nací ayer? Era la frase que te dejaba en ridículo sin necesidad de gritar. Con solo escucharla sabías que te habían cachado, que tu historia no cuadraba y que tu papá no se tragaba ni una palabra. Porque aunque uno creyera que estaba siendo creativo, ellos ya se habían visto ese capítulo muchas veces. Esa frase era como un detector de mentiras automático que salía disparado cada vez que querías cubrir una travesura o evitar un regaño. No importaba lo buena que fuera tu actuación, ellos tenían ese sexto sentido que solo da la experiencia. Y sí, hoy muchos repiten exactamente esa misma frase, cuando sus propios hijos creen que están siendo muy listos. Con el paso del tiempo, entendimos que esas frases no eran solo regaños o advertencias. Eran formas de educar, de proteger y hasta de amar, aunque no siempre lo notáramos en ese momento. Cada una de esas palabras, dichas con firmeza y a veces con cansancio, venía cargada de experiencia, de preocupación y de ese amor a la mexicana, duro por fuera, pero sincero y profundo por dentro. Hoy, muchas de esas frases siguen vivas, ahora en nuestra boca,
cuando sin querer les decimos lo mismo a nuestros hijos o sobrinos. Porque aunque cambien los tiempos, hay cosas que nunca pasan de moda, como la forma en que los papás mexicanos nos enseñaron a vivir. ¿Y tú? ¿Cuál de todas estas frases te decía tu papá? ¿O cuál repites tú ahora? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete para más recuerdos como este y no digas que no te lo advertí.